Por otra parte, no descansaremos desde el ámbito de nuestras competencias de exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes deben responder ante la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la constitución política del Estado. Memoria, verdad y justicia. Ese es el mandato del pueblo que recibimos en octubre del año pasado. Especialmente de las familias de quienes fueron masacrados, así como de los heridos, perseguidos, humillados, criminalizados y detenidos injustamente. Y cito nuevamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando sentó al dictador Banzer en el banquillo de los acusados de ese célebre juicio de responsabilidades, que dijo: no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. ¡Justicia! 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 De esa crisis política estamos saliendo con el apoyo permanente del pueblo y asumiendo el desafío de profundizar nuestra democracia intercultural, lo que implica no solo preservar la voluntad popular que se emana de las urnas, sino ampliar las formas de participación en la toma de decisiones por parte del pueblo. Todas y todas, desde el lugar en que nos encontramos, unidas, unidos, sin sectarismos ni exclusiones, tenemos que cuidar nuestro proceso de cambio que beneficia a las grandes mayorías. Ahora quiero referirme a la dimensión económica de la crisis generada por el gobierno de facto, cuyas manifestaciones negativas empezaron a ser encaradas desde el primer momento en el que asumimos nuestro gobierno. Sabemos que la crisis económica que dejó el gobierno de facto es la principal preocupación de las familias bolivianas. Así nos lo ha manifestado en cada lugar que recorremos de nuestra amada Bolivia. Pero antes de entrar en detalle, permítame hacer una breve referencia al comportamiento económico que tuvo nuestro país durante los 14 años en los que implementamos el modelo económico, social, comunitario, productivo. Tuvimos un crecimiento económico sostenido, acompañado de políticas sociales y productivas. Ocupamos los primeros sitiales de crecimiento de la región en 2009 con 3,4%, el 2014 con 5,5%, el 2015 con 4,9%, el 2016 con 4,3% y el 2018 con 4,5%. Y lo alcanzamos redistribuyendo los ingresos. Estoy convencido de que la mejor manera de crecer es redistribuir, cerrando esas enormes brechas entre ricos y pobres. Es así que a través de las políticas redistributivas, estos resultados económicos también se tradujeron en mejoras en el ámbito social desde 2005 hasta 2019. Con la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema de 60% a 37% y de 38% a 13% respectivamente. De igual forma, la desigualdad pasó de 0,6 en 2005 a 0,42 en 2019 y se redujeron las brechas de ingresos pasando de 35% a 59% el porcentaje de personas con ingresos medios en nuestro país. Revalorizamos nuestra moneda a través de la bolivianización. Los neoliberales nos hicieron pensar que nuestra moneda no tenía valor, pero les demostramos que lo nuestro vale. Y hoy el 99% de los créditos
y el 86% del ahorro financiero se encuentran en moneda nacional, en total contraste con el periodo neoliberal, como este indicador apenas alcanzaba a un 15 y 7% respectivamente. En noviembre de 2019 nos arrebataron esos logros. La derecha boliviana irrumpió nuestro orden constitucional con el único objetivo de asaltar el Estado. Retornando a los privilegios de clase y de satisfacción de las altas élites como antes de 2006. Asumimos el gobierno nacional recibiendo en noviembre de 2020 un Estado desmantelado, con un retroceso sustancial de los principales indicadores económicos y sociales del país. Es así que a diciembre de 2020 el déficit fiscal alcanzó al 12,2% del Producto Interno Bruto y propulsó una tasa negativa del 8,8% del Producto Interno Bruto a diciembre del año pasado. Un retroceso en nuestra producción de 67 años, no visto desde 1953. En efecto, a octubre de la gestión anterior ya encontramos una caída del 100% de nuestra producción de urea, una contracción del 65% en la producción de carbonato de litio y una disminución del 42% en la producción de cloruro de potasio. Las principales inversiones del Estado en nuestro territorio registraron una contracción del 66% en la ejecución de la inversión pública a octubre del año pasado. Este atentado al aparato productivo se hizo más evidente aún con la paralización de la inversión del Estado en la economía, principal vector del crecimiento económico en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Se profundizó la crisis en los tiempos de la pandemia, cuando el país más necesitaba que su Estado asuma su rol protagónico para sostener los efectos adversos de la crisis producida por la propia administración del gobierno de facto. En este tiempo hemos evidenciado cómo los 11 meses que duró el gobierno de facto y la derecha boliviana destruyeron la economía de los hogares y empresas bolivianas y las empresas públicas y privadas. Nuestro Estado boliviano sufrió la paralización y daños en la maquinaria de la planta de cemento de Oruro y de la planta de urea, similar destino. Sufrieron la planta industrializadora de vidrios en Vivol, en Chuquisaca, la planta eólica en La Ventolera, la planta de vidrio, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la planta de cítricos, el ingenio azucarero de San Buenaventura en el norte de La Paz, entre otros, desechando productos alimenticios mientras el pueblo sufría de hambre. El centro nuclear tan necesario para la investigación en diversas áreas no avanzó durante el 2020 y los beneficios para el pueblo en salud se vieron rezagados por esas decisiones erróneas y discrecionales que han costado vidas. Cuando asumimos el mandato constitucional, las exportaciones del país se habían reducido en 1.951 millones de dólares hasta octubre del 2020. Al igual que las importaciones en 2.446 millones de dólares. Lo más preocupante, la caída de importaciones de bienes de capital para la industria, bienes de capital para el sector agropecuario y bienes de capital para el sector de la construcción, así como las materias primas e insumos necesarios para la producción de nuestra industria nacional. Las reservas internacionales netas con las que contaba el país se redujeron en 1.403 millones por debajo del registrado de la gestión 2019. La deuda interna del Tesoro General de la Nación acumulada a octubre de 2020 registró 9.457 millones de dólares.
un incremento del 59% en el endeudamiento interno de nuestro país. En porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda interna del TGN, que alcanzaba 14 puntos porcentuales en 2019, ascendió a 25 puntos porcentuales en 2020. En el caso de la deuda pública externa, en porcentaje del Producto Interno Bruto, pasó de 27 puntos del 2019 a 30 puntos en octubre de 2020. El golpe a la actividad económica y las decisiones arbitrarias del gobierno de facto afectaron también a la recaudación tributaria, observándose una disminución del 27% acumulado desde el 2020, lo que representa una caída de 13.027 millones de ingresos del erario nacional. Así gobernaba la derecha. Los indicadores sociales, por su parte, también registraron retrocesos sustantivos. La tasa de desempleo hasta octubre de 2020 alcanzó al 8,7%, más que duplicando el registro similar del periodo 2019, cuando se encontraba apenas en 4,3%. Inclusive en julio del 2020, el desempleo en nuestro territorio se elevó hasta un 11,6%. La pobreza aumentó en 1,7 puntos porcentuales después de 14 años de continua disminución. Así también se deterioraron los avances de la desigualdad, pasando de un índice Gini de 0,42 a 0,45 en 2020, ligada también a un retroceso en la estructura de ingresos de la población. Como si no hubiera sido suficiente con generar hambre en el pueblo, la falta de visión y el desamor por la población dejaron a nuestra juventud, a nuestra niñez, sin la posibilidad de acceder a la educación, al clausurar el año escolar, profundizando la crisis social. Asimismo, cesaron el Ministerio de Culturas, considerando las culturas como un gasto absurdo. La cuarentena rígida y militarizada, determinada por el gobierno de facto con la excusa de prevenir la pandemia, solo sirvió para que se generen escenarios de corrupción y saqueo en las arcas estatales. Las desacertadas decisiones de política económica, social, sanitaria y cultural quedarán escritas en nuestra historia como un atentado al pueblo boliviano. El gobierno de facto demostró una vez más que la derecha jamás representará el verdadero interés del pueblo, puesto que solo busca el interés de unos cuantos, sin importar la miseria generada en las familias bolivianas.